Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Aldo Alarid. Soy originario del Distrito Federal y actualmente radico en la ciudad de Morelia, Michoacán. El día de hoy hablaremos sobre una parte del derecho del trabajo que es de suma importancia y sin la cual este derecho ni siquiera existiría, ni tampoco las relaciones laborales como las conocemos hoy en día. Nos referimos a los sujetos del derecho del trabajo, con quienes se tiene un vínculo jurídico conocido como relación laboral. Si bien esta relación se compone de diversos elementos, los sujetos son las piezas principales sobre las que se desarrolla todo el entorno laboral, ya que sin la interacción entre quien presta el servicio y quien lo recibe, el vínculo no podría ni siquiera existir. A continuación revisaremos cada una de estas figuras jurídicas, las cuales intervienen en el derecho individual del trabajo, sus clasificaciones, responsabilidades y el nexo que las une, basándonos primordialmente en el marco de la Ley Federal del Trabajo en México. Para empezar debemos preguntarnos quiénes son los sujetos laborales. Pues bien, estos son las personas que participan en la relación del trabajo. Y cuando decimos personas no nos referimos exclusivamente a personas físicas, sino que también existen personas morales. Estas personas morales pueden ser tanto una organización o agrupación de personas que se unen con un fin específico, ya sea para crear una empresa o una asociación, con lo cual las personas morales son reconocidas por la ley como sujetos con derechos y obligaciones propias. Los sujetos laborales que se clasifican en sujetos de derecho individual, como son el trabajador, el patrón o un intermediario, y por otro lado el derecho colectivo, conformando por sindicatos que buscan el equilibrio entre las partes. Ahora bien, ¿qué o quién es el trabajador? Según el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador es la persona física que presta un trabajo personal subordinado a otra persona. Estos trabajadores pueden clasificarse de la siguiente manera: trabajador ordinario o de base. Es aquel que realiza funciones generales, no se catalogan como de confianza, y por lo general estos puestos tienen una responsabilidad baja, por lo que no es una responsabilidad muy alta, y son los que hacen que la empresa marche realizando el resto de las operaciones de las empresas. Por otro lado encontramos a los trabajadores de confianza, quienes se definen por sus funciones, entre las que destacan por lo general la dirección, la supervisión y la administración. Con esto podemos ver que son trabajadores que tienen un mayor nivel de responsabilidad y por ello se definen por sus funciones que realizan y no tanto por su cargo. Ahora bien, los trabajadores de confianza tienen restricciones específicas, tales como que el patrón no está obligado a reinstalarlos en caso de un despido, aunque debemos declarar aquí que sí tiene la obligación de indemnizarlos. Estos trabajadores también tienen limitaciones para pertenecer a ciertos sindicatos, ya que como dijimos anteriormente, este tipo de trabajadores se eligen gracias a la confianza plena que el empleador tiene en ellos, y por esta razón es que decide instalarlos en ciertos cargos. Como podemos imaginar, si esta confianza se pierde, la relación puede terminar. Ahora vamos a hablar del patrón. Como dice el artículo 10 de la Ley Federal de Trabajo, el patrón lo define como una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Y existen figuras que se derivan del patrón. Tenemos por un lado al patrón sustituto. Este se genera cuando se transmite la propiedad de la unidad económica. El nuevo patrón asume todas las obligaciones y debe de respetar la antigüedad de los trabajadores. El patrón sustituto sigue siendo responsable solidario por 6 meses, según el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. También tenemos al representante patronal.
Sus actos obligan al patrón frente a sus trabajadores. Entre los representantes patronales encontramos a los que conocemos comúnmente como jefes, que serían los directores, administradores o gerentes, que ejercen las funciones de dirección dentro de las empresas. Otro sujeto sería el intermediario. Como se estipula en el artículo 12 de la Ley Federal de Trabajo, esta es la persona que contrata o interviene en la contratación de personal que preste servicios a un patrón. Como parte de este sujeto también tenemos a la subcontratación, la cual tiene sus funciones en dado caso que la empresa contratista o intermediaria no cuente con los elementos propios o suficientes para cumplir con estas obligaciones. El beneficiario del servicio, que en este caso sería la empresa principal, será considerado el patrón real y será solidariamente responsable de los trabajadores según el artículo 13 de la Ley Federal de Trabajo. Con esto se busca evitar la deshumanización y proteger los derechos del trabajador. Otro sujeto sería la empresa, establecimientos y filiales, según el artículo 16. La empresa es una unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Posee autonomía y administración propia. En cambio, un establecimiento es una unidad técnica, sucursal o espacio físico que es parte integrante de la empresa y contribuye en la realización de sus fines, pero esos establecimientos carecen de autonomía propia. Por último tenemos a la matriz o la filial. La matriz es la empresa principal con mayor capital, mientras que la filial depende económicamente y es controlada por la matriz. Por último hablaremos de la relación de trabajo según el artículo 20 de la Ley Federal. Esta relación constituye el vínculo jurídico. Más allá de la existencia de un contrato escrito, debemos ser conscientes de que la relación laboral se perfecciona cuando existen tres elementos esenciales. El primero de estos elementos es la subordinación, donde el trabajador acata las órdenes que el patrón le da en materia laboral. El segundo, el trabajador personal. El servicio debe ser prestado exclusivamente por el trabajador contratado para dicho fin. Y por último tenemos la remuneración o salario, que es el pago por el servicio prestado. Y bueno, estos serían los sujetos del derecho del trabajo. Para concluir, debemos ser conscientes de que el tener conocimiento de estos sujetos nos muestra cómo es que la legislación en nuestro país está diseñada principalmente con una naturaleza social, la cual busca el proteger al trabajador y equilibrar la relación con el patrón. El poder identificar correctamente si un trabajador es de confianza o de base, o distinguir entre un intermediario o un patrón sustituto, no es cuestión solamente teórica, sino que es una cuestión práctica, pues de ello dependerá los derechos de la antigüedad que tengan los trabajadores, las indemnizaciones a las que tienen derecho, al seguro social, etc. Bueno, este fue un breve repaso por los sujetos laborales que existen. Agradezco su atención y muy buenas noches.